sí que quiero que me prestéis atención porque lo que voy a enseñar es una noticia, por cierto, de la que nosotros hemos hablado en muchísimas ocasiones, que hasta nos quitaron un canal de YouTube por hablar de esta noticia, porque éramos teóricos de la desinformación. Por suerte, bueno, pues podemos decir que va a ser llevado a juicio este caso, y el problema no es ese, el problema es que realmente está pasando en más guerras, ¿no? Yo no sé si os habréis enterado, yo no sé si os habréis enterado, pero quieto ahí parado, pero ya se dio la voz de alarma. Esperad que voy a poner en pantalla ya la noticia para que la veáis. Y saltó así. Escándalo en Italia. Grandes empresarios pagaron para ir de cacería humana a la guerra de Bosnia. Tal cual. Estamos hablando de que empresarios muy importantes pagaban para ir a la guerra de Bosnia a matar personas. Y ojo, porque los niños valían más caros. Vamos a leer tal y como salió la noticia. Ya se estaba empezando a mover muchísimo las cosas, ya me estaba empezando a llegar la información desde principios de semana. Pero realmente la noticia en los informativos se dio el día 12 de este mes. ¿Vale? Perdonad que os ponga a leer Google, pero tengo la garganta ya, llevo muchas horas y llevo la garganta un poco tocada. Y la vamos a escuchar, ¿no? Mientras vemos imágenes de lo que yo os estoy poniendo. Lo están llamando, fijaros como, sí, libertad, sí, pone esa cara. Lo están llamando el safari de Sarajevo. Escuchar porque la noticia es, muchos sabéis de qué va y otros lo vais a entender. Ahora voy a poner unas imágenes mientras se lee el reporte. Escándalo en Italia. Grandes empresarios pagaron para ir de cacería humana a la guerra de Bosnia. Los implicados pagaban sumas de entre 80.000 a 100.000 euros por paquetes, que incluían transporte en avión, armas y guías. Por Víctor Siles, 12 de noviembre de 2025. En los últimos días, Italia se ha visto sacudida por un escándalo que remueve las cenizas de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, la Guerra de Bosnia, 1992 a 1996. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación por homicidio voluntario agravado por motivos abyectos y crueldad, tras la denuncia presentada por el escritor y periodista Ezio Gavazzeni. Según las acusaciones, durante el asedio de Sarajevo, el más largo de la historia moderna, con más de 11.000 civiles muertos, entre ellos 1.601 niños, grupos de empresarios adinerados, incluidos italianos, pagaban sumas elevadas para unirse a las milicias serbobosnias y disparar contra la población civil como si se tratara de un safari de fin de semana. El origen de la investigación, la denuncia de Ezio Gavazzeni. Ezio Gavazzeni, autor de libros sobre mafia y terrorismo, presentó en enero de 2025 un expediente de 17 páginas a la Procuraduría de Milán, asistido por los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini, es magistrado. El documento incluye testimonios, correos electrónicos y referencias a documentos de inteligencia bosnia. Gavazzeni se interesó en el tema tras leer artículos de los años 90 sobre Cecchini Turisticigi, especialmente tras ver en 2023 el documental Sarajevo Safari del esloveno Miran Zupani, que recopila testimonios anónimos sobre extranjeros que pagaban por disparar a civiles. Son cientos, afirma Gavazzeni, refiriéndose a los posibles implicados. Gente respetable, con reputación, empresarios, que pagaban para matar civiles indefensos y luego volvían a su vida normal. El periodista ha entregado al fiscal Alessandro Gobbis credenciales para acceder a la versión reservada del documental, destinada a magistrados. Los safaris humanos, ¿cómo funcionaban? Entre 1993 y 1995, en el pico del asedio,
Ricos aficionados a las armas, muchos vinculados a la extrema derecha y a la caza mayor, viajaban desde Italia, principalmente del norte, Milán, Turín, Trieste, hasta los Balcanes. Se reunían en Trieste, punto de partida hacia Belgrado, y desde allí eran trasladados a las colinas alrededor de Sarajevo controladas por las fuerzas serbobosnias de Radovan Karadžić. Pagaban sumas equivalentes a 80.000 a 100.000 euros actuales por paquetes que incluían transporte, incluso con la extinta aerolínea serbia Aviogenex, armas y guías. Existía un tarifario del horror, los niños costaban más, hasta 100.000 euros, seguidos de hombres armados. Mujeres y ancianos, estos últimos, gratis. Usaban rifles de caza y ropa civil, no uniformes militares, lo que los hacía reconocibles para testigos. Una fuente clave es Edin Subay, exagente de inteligencia bosnia, quien en correos de 2024 relata que en 1993 interrogó a un voluntario serbio capturado que confesó haber acompañado a 5 extranjeros, al menos 3 italianos, uno de Milán, propietario de una clínica estética, otro de Turín y uno de Trieste. Los servicios bosnios alertaron al SISMI, antiguo servicio secreto militar italiano, que en 1994 respondió: hemos descubierto que el safari parte de Trieste. Lo hemos interrumpido. Quería volveros a leerlo de arriba porque es brutal, porque para mí es importante. Pagaban sumas equivalentes a 100.000 euros por paquete, que incluían transporte, incluso con la extinta aerolínea Aviogenex, armas y guía. Los niños costaban hasta 100.000 euros, un niño, ¿eh? O sea, la pieza de un niño valía el paquete completo, seguido de hombres armados y mujeres y ancianos. Los ancianos eran gratis. Brutal. Interrumpido. Perfil de los implicados, empresarios y amantes de la adrenalina. No eran mercenarios ni combatientes ideológicos, sino cazadores apasionados que, tras probar todos los safaris legales, buscaban la cabeza humana como trofeo, según Subay. Psicópatas, exmilitares o simples ricos aburridos, muchos usaban la cobertura de viajes de caza en Hungría, Croacia o Serbia. Detrás de la organización estaría Jovica Stanić, ex jefe de seguridad serbia condenado por crímenes de guerra. La exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karić, ha enviado un informe a Milán calificándolos como ricos extranjeros amantes de empresas inhumanas y se ha ofrecido a testificar. Rumores antiguos que ahora son investigación. El fenómeno no es nuevo. En 1995, el Corriere della Sera publicó Vacanze in Bosnia, tiro al Uomo compreso. En 2007, durante el juicio a Ratko Mladić en La Haya, un bombero estadounidense voluntario en Sarajevo describió tiradores turísticos con ropa y armas de caza. En Italia se habló en el Tribunal de los Pueblos de Trento y en libros como I bastardi di Sarajevo de Luca Leone. La Fiscalía milanesa ha solicitado actos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y prepara interrogatorios. Un horror que no prescribe. 30 años después, este escándalo revela una faceta monstruosa de la guerra. No solo el genocidio sistemático, sino un sadismo pagado como ocio. Es la indiferencia del mal, dice Gavazzeni. Italia, por primera vez, investiga a sus propios cazadores de hombres. La verdad, aunque tardía, podría romper el silencio sobre uno de los crímenes más aberrantes del conflicto balcánico. Y es lo que digo, es que no está pasando solo en esta guerra, ¿eh? Esto trae más tela. Pero la noticia para mí más importante y que ya se ha confirmado, que os lo quiero poner en pantalla, ahora mismo os la subo al escenario, a ver, ¿por qué no me lo coge aquí? Hoy, ahora. Pero qué pacha. Espera que se me ha atascado. 2 minutos, chat, perdonad que se me ha atascado la pantalla, os la comparto porque es muy importante para mí. Y después de tantos años que llevamos luchando con esto, creo que lo más importante que hemos podido ver, ¿no? El fiscal del Milán pide a La Haya un testimonio sobre las cacerías de civiles en Sarajevo.
El fiscal de Milán, Italia, ha solicitado a la de La Haya el testimonio de un bombero estadounidense para incorporar la investigación sobre las llamadas cacerías de la muerte, supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a civiles en el asedio de Sarajevo, 1992-1996. El fiscal Alexandro Gobrix pide en concreto obtenga el testimonio de Joan Jorda, un bombero estadounidense que fue voluntario para ayudar a los habitantes de Sarajevo durante la guerra y que en 2007 ya relató haber estado bajo el fuego francotiradores y haber visto que algunos de ellos eran extranjeros. De hecho, fue el primero en referirse explícitamente a francotiradores turistas, según informaron los medios italianos. El diario italiano Averneri publicó este jueves, publicó este jueves la transcripción del interrogatorio al que fue sometido en el tribunal que se encargó de los crímenes cometidos durante la guerra en Yugoslavia. Presencié en más de una ocasión la presencia de personas que no me parecían locales, por su vestimenta, las armas que portaban y la forma en que estaban gestionadas por los locales, explicó, aunque destacó que nunca vio disparar a ninguno de ellos turistas. Confirmó que los vio desplazarse acompañados alrededor de dispositivos de francotiradores conocidos. Era evidente que las personas conducidas por hombres que conocían el terreno eran completamente ajenas a él, y su vestimenta y las armas que llevaban me llamaron a creer que se trataban de turistas tiradores. Y al preguntarles sobre la vestimenta de estos turistas tiradores, recuerda, llevaban una mezcla de ropa civil y militar, pero lo que más los distinguía eran sus armas. Cualquiera puede ir a una tienda de artículos militares y vestirse como un soldado de cualquier ejército, pero los lugareños tenían armas específicas. Cuando veían a alguien con un arma que parecía más apropiada para la caza de jabalíes, ojo, para la caza de jabalíes en la Selva Negra que para el combate urbano de los Balcanes, y cuando se notaba que se movían con torpeza entre los escombros, era obvio. La investigación que lleva a cabo el fiscal de Milán comenzó tras la denuncia de periodistas italianos Ezio Galace, quien, a partir del documental Safari en Sarajevo, Miran Zupani 2022, comenzó a indagar. Recopiló importantes testimonios, incluidos los de un exoficial bosnio que aseguró que los servicios secretos italianos, el ex SIMI, estaban informados y bloquearon estos viajes y el de la exalcaldesa de la ciudad de Benjamina Karic, quien presentó una denuncia tras el documental. Según los diarios italianos, el fiscal que dirige la investigación por un supuesto delito de homicidio múltiple agravado por la crueldad no tiene sospechosos por el momento. Es previsible que en los próximos días interroguen a Gavazzeni y también a la exalcaldesa Chani. El fiscal trata también de obtener documentos del SIMI, el servicio secreto italiano, el antiguo servicio, su secreto italiano, ahora ahí sí. Ojo de lo que estamos hablando. Vamos a ver lo que están dando por televisión y luego vamos a escuchar a un periodista español que cubrió esa guerra, y vamos a ver cómo esto que nosotros lo hemos documentado desde mucho tiempo, que hemos documentado lo que está pasando también en la guerra de Rusia y Ucrania, la venta de niños, la masacre que están comunicando como aquí, la venta de órganos es real y no la estamos inventando. Utilizan los mismos gobiernos para enriquecerse estos temas. Vamos a escuchar primero lo que dice
en las televisiones y luego vamos a escuchar a este periodista que nos lo pone bien clarito. Lo cuenta claro y alto. Primero vamos a ver ese vídeo. Aquí. Lo que dicen las Ciudadanos televisiones. europeos y los periodistas entre ellos estamos conmocionados por una noticia que parece falsa, pero no lo es. Se trata de la justicia italiana, que ha admitido a trámite una denuncia, el Tribunal de Milán, una denuncia del escritor italiano Ezio Gabanezzi, que ha escrito un libro basado en un documental esloveno que se llama Sarajevo Safari. Este documental relata una historia imposible, la que cuenta que un grupo de ricos italianos, sobre todo del norte del país, habrían utilizado su dinero para matar personas, para hacer safaris cuyos objetivos eran nada menos que los ciudadanos de Sarajevo. El cerco a Sarajevo es una de las historias más duras del pasado siglo, en la guerra de Yugoslavia. Fueron casi 4 años, entre 1992 y 1996. Los francotiradores del ejército serbio actuaron durante muchos meses matando a ciudadanos y ahora lo que intenta demostrar la justicia italiana es que estas personas pagaron entre 80.000 y 100.000 euros de la época, muchísimo dinero para ese momento, lo sigue siendo a día de hoy, para poder participar en esos ejercicios de tiro de los francotiradores serbios. Se conoce que habrían pagado más si el objetivo era un niño, lo que hace aún más abyecta esta noticia. Tampoco se sabe, en el caso de que se demuestre que esto ocurrió, si esos delitos habrían prescrito, porque estamos hablando del año 1992, 93, 94 y 95. Es una noticia increíble que... Bueno, hay que tener claro que los delitos de lesa humanidad no prescriben, ¿eh? Eso lo tengo que dejar claro. Hemos contado y por mucho que la contemos no nos la terminamos de creer, pero está abriendo la mayor parte de los informativos de todos los medios de comunicación aquí en Europa. Escuchemos ahora lo que dice el autor italiano que inició la investigación sobre este tema. La denuncia surgió a raíz de mi investigación sobre... Esta es a la persona que en principio van a llamar a declarar que hizo el famoso documental, ¿no? El del safari de Sarajevo. Sobre extranjeros occidentales, italianos, pero también franceses, británicos, suizos y estadounidenses, que durante el asedio de Sarajevo en la guerra civil de Bosnia y Herzegovina, pagaban para poder disparar impunemente contra la población civil desde las colinas cercanas. Lo hacían para satisfacer su propia perversión. Y vamos ahora a Roma por más detalles. Hablamos con Elisabetta Piqué. Elisabetta, ¿qué pruebas tiene la Fiscalía de Milán sobre la participación de italianos en estos safaris humanos en Sarajevo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Silvia. La prueba principal que, según fuentes de prensa, que también lo dice el escritor que recién escuchaban, Ezio Gabanezzi, sería un ex agente de inteligencia bosnio que declaró y que sería uno de los principales testigos de esta investigación que está horrorizando al mundo, uno de los principales testigos que llamarían, porque él es quien dice que le avisa al SISMI, que es cómo se llama el Servicio de Inteligencia Militar italiano, de la presencia de estos turistas, del fin de semana, de estos turistas de guerra que habrían partido desde Italia. También lo que se sabe es que habían partido desde el aeropuerto de Trieste, la ciudad que queda cerca de la frontera con Eslovenia. Estos aviones partían desde allí, llegaban a la ciudad de Belgrado y desde Belgrado estos turistas, estos del safari humano, llegaban vía terrestre a las colinas de Sarajevo. Aparentemente hay testimonios de personas que han visto a estas personas que se destacaban de los soldados verdaderos porque parecían que no conocían el terreno, tenían armas distintas, vestidos sí con ropa de guerra, pero que no parecían estar en su hábitat. Estas serían algunas de las pruebas. También se habla del testimonio de un bombero estadounidense que había ido de voluntario justamente para ayudar en el sitio, famoso sitio de Sarajevo, el más largo de la historia moderna, más de 11.000 muertos, muchísimos niños, la mayoría civiles, que también ha testificado, pero está ante la Corte Penal para la ex Yugoslavia, de haber visto estos turistas de guerra. Elisabetta, ¿y qué mecanismo? Y vuelvo a repetir, no se nos olvide lo que está pasando en Rusia y Ucrania con los niños, con los civiles, en la guerra de Gaza. Ojo, que esto se está repitiendo en todas y cada una de las guerras. Gana muchísimo dinero los gobiernos, muchísimo. Legales puede usar Italia para juzgar crímenes cometidos en un conflicto extranjero hace más de 3 décadas? Esta es una buena pregunta. Lo que se supone también, porque ha hablado uno de los abogados que acompaña al escritor y periodista Ezio Gabanezzi, que es Nicola Brigida, que además ha tenido experiencia en los juicios que ha habido aquí en Italia en ausencia contra militares argentinos por la desaparición de ciudadanos italianos durante la dictadura argentina. Bueno, se cree que justamente que serían crímenes de guerra, entonces no hay prescripción para este tipo de crímenes. Muchísimas gracias por estas declaraciones desde Roma. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora para que veáis que lo que estamos... bueno, es que esto lo hemos contado, claro, para muchos es nuevo, pero esto lo llevamos contando hace muchos años.
Y vuelvo a repetir, es que no me voy a cansar de repetirlo y ahora lo vais a escuchar a un periodista español que cubrió esta guerra y ha cubierto parte de la guerra de Rusia y Ucrania. Que esto pasa en todas. Que de esto ganan mucho dinero los gobiernos. ¿Quién las pagaban? Pues los empresarios, que les gustan estas cositas. ¿Quién las organizaba? Pues servicios secretos del país correspondiente junto a los gobiernos. Ya te lo digo yo. Igual que hace Zelensky con la venta de niños ucranianos. De eso hemos dado puntual información con documentación en este canal. Es un asco, pero es lo que hay. Vamos a escuchar, esto ha ocurrido en Televisión Española hoy, y le han preguntado a este periodista. Y mirar lo que está diciendo. Es brutal. Que es periodista y fue enviado especial en la guerra de los Balcanes. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, ¿de esto se hablaba de alguna manera allí? ¿O podemos decir que ha sido una sorpresa o no para ti? Bueno, siempre hubo rumores de que existía ese tipo de actividades. De hecho, hay un vídeo muy famoso de un famoso escritor ruso, Eduardo Limonov, en el que se le ve disparando con una ametralladora contra Sarajevo, mientras que Radovan Karadzic habla con su mujer. O sea, el vídeo es espectacular, porque está Radovan Karadzic preguntándome, ¿puede poner a su mujer? Y mientras tanto, el escritor ruso, que era muy famoso, ya os digo, murió recientemente, se liaba a tiros con la ametralladora contra Sarajevo, mientras un serbio le explicaba cómo disparar. Pero nunca se confirmó que fuese este tipo de turismo por el que se pagaban sumas tan altas, ¿no? Sí se sabía que había simpatizantes de los serbios que habían ido ya a disparar y que incluso se dejaron grabar, ¿no? Lo cierto, Javier, es que hay informaciones que aseguran que el servicio secreto bosnio sabía de esta práctica y se lo informó al servicio secreto italiano. Teniendo en cuenta que hay una lista de testimonios para la Fiscalía italiana sobre este caso, hay también documentos, hay fechas, hay mucho material aportado para investigar. No sé si sería el momento también de llamar al servicio secreto italiano, que igual puede ofrecer algo de luz sobre todo esto si fue advertido en los 90. Hombre, evidentemente resulta sorprendente, ¿no?, que si lo conoce un servicio secreto de un país europeo no haya puesto ya esas pruebas en manos de los jueces, ¿no?, que haya tenido que ser un periodista el que les informe de que se hayan cometido este tipo de delitos, que ya os digo que era un rumor que existía y que ha existido durante años. Vosotros habéis dicho sobre ese famoso documental que existió sobre Safari Sarajevo, ¿no? Y en Sarajevo todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Por lo tanto, lo que resulta sorprendente es que haya pasado tantos años y que no se haya iniciado una investigación sobre este tipo de actividad, ¿no? Javier, tú que estuviste allí, no sé, ¿cómo eran las calles de Sarajevo? Me refiero, ¿había tanta gente caminando como para organizar un safari por cualquier zona de la ciudad, de tal manera que los millonarios pudieran ir matando a la gente a puñados? Es que el problema es que Sarajevo estaba transitada por una avenida, la famosa avenida de los francotiradores, que era la avenida central, haceros a la idea de que pudiese ser la castellana de Madrid, ¿no? Y eso dividía la ciudad en dos partes y por ahí había que pasar todo el rato. Entonces, siempre que pasaba por ahí te disparaban. Yo me acuerdo que siempre que pasaba por ahí, nosotros nos quedábamos en el hotel Holiday Inn, que estaba justo al lado de esa avenida, y tenías que salir por el aparcamiento, no podías salir por la puerta principal, porque esa puerta principal ya estaba batida por los francotiradores, y siempre que salías con el coche te disparaban, siempre. Y los civiles que no disponían de la posibilidad de tener un coche, incluso un coche blindado que teníamos algunas veces los periodistas, pues tenían que ir, como se ven en las imágenes, corriendo y cruzar esa avenida a toda carrera, confiando en que ese momento el francotirador estuviese mirando a otra parte o no le tocase disparar, o con lo cual muchas calles estaban cubiertas, me acuerdo, con autobuses para intentar dificultar la visión de los francotiradores, con todo tipo de mantas, o sea, para intentar que esa cacería que se organizaba a diario, porque era diario, fuese un poco más difícil para los francotiradores que siempre estaban en lo alto de la montaña. Daros cuenta que Sarajevo está como en un pequeño valle y los serbios estaban en lo alto, con lo cual era muy fácil disparar. Para que la gente se haga una idea, cuando alguien resultaba herido por un francotirador y alguien acudía en su auxilio, también se le solía disparar. A veces incluso se hería a propósito a una persona para atacar a todos aquellos que iban en su rescate. Y no hay que olvidar que es que no tenía ningún sentido estratégico aquella forma de disparar a los transeúntes. Era por extender el terror, porque realmente no tenía ningún objetivo militar más que programar el miedo entre la población. Era puro terror, porque no iba acompañado de un avance de tropas o de un ataque o una ofensiva, sino simplemente era aterrorizar a la población para intentar que dejasen la ciudad y abandonasen la defensa, pero no lo consiguieron. Javier, ¿tú crees que este puede ser un caso exclusivo de Sarajevo o que esto podría haber pasado o estar pasando en guerras que ahora mismo lo que dice ahora, están activas, como puede ser, por ejemplo, la guerra en Ucrania? Ahí estamos. Eso está pasando activamente en Ucrania. Hace 2 meses estuve en Gerson, he estado repetidamente también, estuve, y allí, aunque no se paga directamente por matar a civiles, existe una cosa que se llaman también los safaris humanos, que son, en este caso, con drones, porque ha evolucionado ya el conflicto desde los 90, y son drones que van a la búsqueda de civiles. Yo los he visto, o sea, coches civiles que van de compras y que les lanzan una granada o que directamente se empotra un dron contra...
Y recordáis lo que estuvimos viendo en este canal en la Guerra de Gaza. Cómo que curioso, iban por objetivos concretos en edificios concretos donde había mujeres, niños y ancianos. Eso lo hemos visto también en la Guerra de Gaza. No se nos olvide. Contra un coche civil, contra ambulancias, contra bomberos, contra el que lleva el correo. Hay informes de muchas organizaciones, como Human Rights Watch, por ejemplo, que hablan de decenas de muertos solamente en el 2024, que todavía no había alcanzado el nivel de 2025, que es mucho peor. Haceros a la idea que la cacería es tal que han tenido que poner redes de pesca, las redes que se utilizan para pescar normalmente, las han puesto por encima de las carreteras y de las calles de Gerson para intentar complicar ese tipo de cacería, porque normalmente además no atacan a los coches militares, sino a los civiles. Y además no van blindados. Te quiero preguntar con respecto a esta cacería en ciudades como Gerson, la guerra de... Y quiero volver a repetir, ¿os suena, verdad? Eso lo hemos visto en Gaza. Se lo hemos visto al señor Bibi Netanyahu, ¿eh? Se lo hemos visto. Esto ocurre en todas las guerras. Eso es así, nada de objetivos militares. No, 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 no. Esto son auténticas cacerías, auténticas masacres humanas. Ucrania, estos drones de los que hablas, que van buscando víctimas civiles, ¿los manejan soldados rusos o también es como en el caso de Sarajevo? Hablamos de millonarios sádicos que para pasar un fin de semana se acercan al frente ruso y desde allí manejan un dron con el único afán de matar a alguien, por divertirse. No, de momento solo se conocen casos de militares rusos. Lo que se desconoce es quién integra lo que podemos llamar el ejército ruso, porque ya hay gente de muchos otros países extranjeros que han sido reclutados y que reciben un salario por realizar este tipo de actividades. No pagan como los turistas, pero sí se les paga por combatir del lado ruso y que sí podrían estar manejando drones, aunque de momento ya os digo, no existe constancia de que haya un tipo de actividad similar a la que se Sarajevo, o sea, que se realiza en plan turismo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo ya os quería plantear. Hay muchas informaciones en el canal sobre todo esto que pasa en las guerras, no solo en esta en concreto, la de Sarajevo, sino la de Rusia y Ucrania, la venta de niños, cómo le roban a las familias a los niños para venderlos, cómo... Bueno, espeluznante. ¿Qué queréis que os diga? Tenéis toda la información que queráis en el canal y que vamos a seguir tocando, ojo, que no nos vamos a callar. Nunca nos hemos callado, ¿no? Bueno, siento que ya ha sido un poquito duro este viernes, pero es lo que tocaba, ¿no? Es algo que ya os tenía preparado, que estaba esperando también a que se confirmara esa llamada, ¿no? Por parte de Fiscalía para poder llevar a juicio estos delitos de lesa humanidad y sobre todo porque es una llamada de atención para lo que está pasando en otras guerras que están ahora mismo. Ahí le ha dado Patricia, aniquilación de la población, sí señor. Una aniquilación programada, sí señor. Bueno, lo que os digo, ¿no? Sobre todo que nos demos cuenta de que esto ocurrió hasta 1996, pero que en estos momentos en otras guerras sigue ocurriendo igual de otra manera, ¿no? Este viaje con los drones, vuelvo a repetir, lo hemos visto en la guerra de Ucrania, lo hemos visto mucho más en la guerra de Gaza y hay que parar, hay que parar. Sí, sí, sí. Cazadores a niños, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Así es, expediente. Así es. Y esto es lo que hay que parar. Y esto es lo que hay que parar. Bueno, lo dejamos aquí, porque yo ya llevo la garganta, son 4 horas de directo, 2 horas con las noticias y casi ya 2 horas y media en este. Siento que ha sido duro el programa, pero hoy tocaba, ¿no? Hoy tocaba. Que os quiero muchísimo. Que muchísimas gracias por dejarme formar parte de vuestra vida, que me encanta formar equipo con vosotros para hacer visible todo lo que le hacen a nuestros niños y que vamos a seguir luchando y pidiendo justicia social por cada uno de ellos. Que paséis buen fin de semana. A ver si pasa algo importante, haremos programa, si no, yo también tengo que descansar un poquito. Imagino que estarán las compañeras ya iniciando programas. Y que bueno, que la verdad solo tiene un camino. Y otra cosa muy importante, unidos somos fuertes y nos quieren separar. Un besito a todos y nos vemos, chat.